Listo, ya inicio grabación. Bien, entonces, ¿nosotros en qué capítulo estamos? Estamos en el capítulo de números primos y su distribución. Más que todo, distribución es como mirar propiedades, ¿no? Porque como hemos estado conversando alrededor de este capítulo, los números primos es algo desconocido todavía, ¿no? Se conocen cosas, pero se desconoce mucho todavía, ¿no? Se desconocen cómo los podemos identificar, si hay una manera de caracterizarlos, ¿no? Entonces, se desconoce. El, en la semana, digamos, el martes, nosotros terminamos de mirar el primer, uno de los elementos importantes en este capítulo, que es el teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué dice ese teorema? Dice que cualquier número primo, ¿no? Cualquier número entero mayor que 1 se puede expresar como el producto de factores primos. Y que esa expresión como producto de factores primos es única. Eso nos permitió, ¿cierto?, poder representar cada número primo, cada número entero mayor que 1 como el producto de primos distintos y cada primo elevado a una potencia. De igual manera, nos permite poder determinar de una manera mucho más eficiente, obviamente siempre y cuando tenga las factorizaciones, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Entonces esos son los son elementos importantes en este capítulo. Bien, entonces para hoy, digamos que creo que va a ser corta la clase de hoy, ¿no? Eh, es ir conversando, digamos, de los números primos, de cómo identificar números primos. Entonces, para ello, vamos a mirar hoy lo que es la criba de Eratóstenes y el teorema de los números primos. Bien, ¿qué tiene que ver con la criba de Eratóstenes? Y es con estas preguntas que tengo ahí. Es cómo determinar si un entero positivo es primo o compuesto, o cómo determinar un divisor no trivial, ¿no? Recordemos que los divisores triviales de cualquier entero son el 1, ¿no? El 1 divide a cualquier entero, y el mismo, ¿no? El mismo entero. Todos son los divisores triviales. Entonces, por eso vienen esas dos preguntas. ¿Cómo determino si un entero positivo es primo o compuesto? Y cómo saber o cómo determinar un divisor no trivial. Entonces, recuerden que realmente la primera pregunta es bastante complicada, ¿no? Para números pequeños se hace. Puedo determinar rápidamente si un entero es primo o es compuesto. En ese caso entrarían, por ejemplo, algo muy básico, muy fácil, entrarían los criterios de divisibilidad, ¿no? Nosotros rápidamente podemos saber cómo si un número es divisible por 2, o por 3, o por 4, por 5, por 11, por 9. Pero si el número es demasiado grande, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Sin embargo, digamos que uno puede determinar cuáles son los números primos, ¿no? Puede determinar, o puedo comenzar a verificar, ¿cierto? Puedo comenzar a verificar hasta un cierto número, si los primos que están hasta ahí son divisibles, dividen al entero n. Me explico. Digamos que me dan el entero 983. Entonces, quiero saber si es primo o compuesto. Quiero saber si el entero 983 es primo o compuesto. Entonces, debo comenzar a mirar cuáles son sus factores primos primero, ¿cierto? Es decir, permítanme, yo escribo un poco aquí. Entonces, como les decía, supongamos que me están preguntando por el 983, ¿cierto? Si es primo o, o compuesto. Entonces, ¿qué pasa? Necesito aplicar, digamos, una primera forma de aplicar criterios de divisibilidad. Entonces, por ejemplo, esto no es divisible ni por 2 ni por 4.
ni por 5, ¿no? Ni por 9. ¿Será que es divisible por 11? Tampoco. Tampoco va a ser divisible por 11, conociendo los criterios de divisibilidad, pero puedo comenzar a identificarlos. Entonces, ¿qué otros primos hay? Entonces tendría que comenzar a mirar los primos que dividen a este 983, ¿cierto? Voy a escribir aquí algunos primos acá. Entonces tenemos, algunos primos son primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, bueno, etcétera, de en adelante, ¿no? Entonces, la idea sería, este 983, uno de los primeros pasos que uno podía decir cómo identificar si es primo o compuesto, comenzar a dividir 983 entre algún número primo, mirar a ver si es divisible. Si es divisible por 2, que ya no lo es, si es divisible por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, por 17, por 19, por 23, por 31. Entonces supongamos que todo esto no nos da, no es divisible ni por ninguno de estos. La pregunta es, ¿hasta dónde voy? ¿Hasta dónde es justo, cierto? Decir, ¿hasta qué número primo yo puedo llegar, identificar cuál es de esos primos es el que divide 983? ¿No? ¿Hasta qué número primo? ¿Me entienden con lo que estoy mencionando ahí? ¿Sí o no? Esta interrogante, ¿me entienden hasta ese interrogante? ¿Qué significa? ¿Sí o no? O alguien no, no comprende todavía. Sí, profe. Bien, perfecto, gracias. Y entonces nuevamente vuelvo a hacer la pregunta otra vez, y es de que el interrogante, ¿qué significa? ¿No? Entonces, 983 comienzo a dividirlo por 2. Ah, no es divisible por 2. Por 3, digamos que no. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31. Solamente me interesan los números primos, nada más, ¿cierto? Nada más los números primos. Entonces la pregunta, digamos que yo sigo dividiendo, ninguno de estos es. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hasta qué número primo hay? Voy. ¿No? ¿Hasta qué número primo voy? Listo. Entonces resulta que esta proposición que tengo ahí nos dice hasta dónde debemos de comenzar a dividir, ¿no? Y entre ellos debe haber un factor primo. Entre ellos debe haber uno, por lo menos uno. Entonces, ¿qué nos dice la proposición? Cada número compuesto n tiene un factor primo menor o igual que raíz de n. Tiene un factor primo menor o igual que raíz de n. En otras palabras, ¿no? O bueno, primero voy explicando un poco por qué dice es lo que dice acá, ¿cierto? Que cada número compuesto n tiene un factor primo menor o igual que raíz de n. Entonces recordemos que el n, ¿cierto? Lo puedo expresar como el producto de números primos, ¿no? Como el producto de números primos. Entonces, si yo sacara raíz de n, ¿cierto? Tendríamos que raíz de n es igual a raíz de p sub 1, raíz de p sub 2, etcétera, raíz de p sub n. Entonces, si alguno de estos, supongamos que alguno de estos números primos, voy a suponer que tiene alguna potencia mayor que 1, ¿cierto? Alguna de estas potencias es mayor que 1, supongamos el primero, entonces podría eliminar este y tiene un factor primo, este sería mi factor primo. Este sería el factor primo que divide, que son cada número compuesto n tiene un factor primo menor o igual que el piso de raíz de n. O en otras palabras, ¿qué es lo que me está diciendo? Permítame borro acá porque aquí lo he escrito hasta ahí. Y es lo siguiente. Bien, por ejemplo,
¿Qué pasa si quiero determinar lo que dice acá? Si quiero determinar si 239 es primo o compuesto, ¿cierto? Si es primo, es que debemos verificar. Debemos verificar si este número es divisible entre 2, 3, 5, 7, 11 o 13. Hasta ahí. Nada más. Hasta ahí. ¿Cierto? Es decir, este número ya no va a ser divisible entre los que siguen. 2, 3, 5, 7, 11 o 13. Entonces, uno de esos factores, perdón, ¿no? Uno de los factores debe ser uno de estos de acá. Cada número compuesto n tiene un factor primo, ¿cierto? Menor o igual que el piso de raíz de n. Entonces, cada uno de estos poder reducir, nos permite poder reducir este entero, comenzarlo a factorizar. Es decir, si uno de estos de acá debe ser, 239 debe ser divisible entre uno de ellos, de estos de acá, ¿no? Y eso nos permite decir entonces que 239 va a ser divisible, va a ser igual ¿a quién? A uno de estos primos multiplicado por otro entero. Y eso nos va a permitir poder comenzar a reducir el entero. Es decir, ya ahorita no tengo que preocuparme, sino que tendría que preocuparme por un entero mucho menor que él. O bueno, menor que él realmente. Mucho no sé, pero menor que él, ¿no? Entonces, esa razón, cada número compuesto n tiene un factor primo menor o igual que raíz de n, que el piso de raíz de n. Bien. Entonces, por ejemplo, yo puedo identificar fácilmente, con esa proposición podemos identificar fácilmente, ¿cierto? Podemos identificar fácilmente cuáles son los números primos menores que 100. Entonces, por ejemplo, ¿dónde entra en sí ese resultado? Supongamos que quiero identificar cuáles son los números primos, todos los números primos menor que 100, ¿no? Todos los números primos menor que 100. Bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que dice la proposición anterior? Lo que dice la proposición anterior es que, por ejemplo, 100, ¿cierto? 100, uno de sus factores tiene un factor menor o igual que raíz de 100, que el piso de raíz de 100. ¿El piso de raíz de 100 es quién? Es 10. Entonces, ¿qué me dice? Que 100, uno de sus factores debe ser menor o igual que 10. Menor o igual que 10, uno de sus factores. Entonces, ¿cómo voy a utilizar esto? Para determinar todos los números primos menores o iguales que 100. Entonces, comienzo de la siguiente manera. Entonces, el primer número primo que conocemos es el impar, que es 2. Entonces, voy a sacar todos los pares. Tacho todos los pares, ¿no? Voy a tachar todos los pares. Ahí está. Entonces, todo lo que está en estas columnas son los números pares. Entonces, el primer número primo que es 2, y todos los números pares, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, etcétera, todos estos ya son compuestos. Entonces, es el primero. Siguiente, el siguiente número primo que es 3. Y hacemos lo mismo. Aquí ya está. El primer número primo que es 2, el siguiente que es 3, ¿cierto? Y tachamos todos los múltiplos de 3, excepto el 3, no, excepto el 2 y el 3. En este caso tachamos todos los múltiplos de 3. Entonces 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Listo, seguimos. De lo que queda, ojo que ya he tachado acá, todo lo que está, digamos, en azul, en esos cuadritos en azul, ya son elementos que son tachados, es decir, ¿por qué los tacho? Porque son compuestos. Quiero determinar son los números primos, nada más. El siguiente número primo, 5. 5 es primo entonces acá. Y hacemos lo mismo. Tachamos todos los múltiplos de 5, excepto el 5. Aquí está. Entonces tenemos primer primo que es 2, el siguiente que es 3, el siguiente que es 5
y tachamos los números primos. Entonces serían los múltiplos, perdón. Múltiplos del 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, etcétera. ¿No? Entonces, el siguiente va a ser número primo. El siguiente, este 7, con seguridad va a ser un número primo. ¿No? ¿Por qué puedo ir? El siguiente que no he tachado. ¿No? El siguiente que no he tachado. Es fácilmente ver que el 7 es número primo. ¿No? Pero si no identificamos, si no sabemos que el número primo, este proceso ya nos dice que sí es número primo. El 7 es número primo y tachamos los múltiplos del 7. ¿No? Ahí está. Entonces tenemos primer número primo que es 2, el siguiente que es 3, el siguiente que es 5, el siguiente que es 7, múltiplos. El 14, el 21, el 28, el 35 que está por aquí, el 42, el 49, etc. Entonces, el siguiente que no hayamos tachado es número primo. Este 11 es número primo. Con seguridad es un número primo. Hacemos lo mismo, tachamos los múltiplos de 11. Entonces tenemos, perdón, aquí está aquí, voy hasta acá. Disculpen acá para explicarlo, lo voy hasta acá. Bien, entonces hasta aquí hicimos ese proceso. Primero, el primer elemento, el primer entero que es 2, tachamos sus múltiplos, 3 sus múltiplos, tachamos, 5 sus múltiplos, 7 sus múltiplos. Listo. Hasta aquí voy con el proceso y no voy a hacerlo más. Nada más. Entonces, lo que nos dice es lo siguiente, esa proposición. Entonces, lo que les decía, raíz de 100, ¿cierto? El 100 tiene un factor, uno de sus factores es menor, tiene un factor menor que el piso de raíz de 100. ¿Quién es el piso de raíz de 100? 10. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede acá? Resulta que este proceso lo que nos permite hacer es lo siguiente. Hicimos el proceso de 2, tachamos los múltiplos de 2, 3 los múltiplos de 3, 5 los múltiplos de 5, 7 los múltiplos de 7. A partir de aquí no necesito hacer este proceso, porque resulta que con seguridad, ya este proceso, con seguridad nos dice el 11, que no he tachado, es primo. El 13, que no he tachado, es primo. El 17, que no he tachado, es primo. El 19 también sucede lo mismo. Todos los que no hemos tachado son con seguridad números primos. La razón, y es que resulta que si no fuera número primo, ¿cierto? Si no fuera número primo, él tendría un factor o un divisor no trivial. Y ese divisor no trivial o un factor primo no trivial, un factor primo, ese ya sería múltiplo de los que ya tenemos acá marcados. 2, 3, 5, 7. Entonces, por ejemplo, si el 37 no fuera primo, sino que fuera compuesto, tendría un factor primo. Y uno de esos factores primos debería de ser uno de los que ya tenemos acá arriba. ¿No? Uno de los que ya tenemos, 2, 3, 5 o 7. Entonces, con seguridad, los números que no hemos tachado, que son estos de acá, entonces son todos estos números primos. Entonces, nuevamente, ¿qué nos dice la proposición nuevamente? Voy acá arriba. Que si yo quiero determinar, ¿cierto? Un número compuesto y un número es compuesto o no. Entonces, realmente, para poder comenzar a dividir, debo ir hasta hasta aquí, hasta el piso debo comenzar a verificar o a determinar o a comprobar los números primos que sean menores o iguales que el piso de raíz de n. Eso es lo que nos dice esta proposición, ¿no? Entonces, por esa razón, si quiero determinar que 239, en este ejemplo de aquí, voy a borrar aquí, si quiero determinar
que 239, si es primo o compuesto, entonces voy a buscar un factor primo primero, ¿cierto? Vamos a buscar un factor primo primero. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el factor primo de los factores primos menores o iguales que 239, pero que cumplan con esta cota? Son 2, 3, 5, 7, 11 o 13. Con esto debo verificar primero, ¿no? Con esto debo verificar primero. Alguno de ellos debe ser un factor de 239. Alguno de ellos debe ser un factor de 239. ¿Qué nos permite hacer eso? Pues escribir que 239 debe ser un P que debe ser a uno de ellos multiplicado por otro entero. Entonces nos permite como que reducir en tamaño, ¿cierto? La pregunta sobre la cual se está haciendo. 239 es primo compuesto, pues entonces 239 debe ser divisible entre uno de estos de acá. Porque recuerden que 13 al cuadrado, ¿cierto? Vamos a mirar cuánto nos da 13 al cuadrado. Esto nos da 169, si no estoy mal. Bueno, no sé, me corrigen. 149, ¿sí estoy bien? 3 por 3, 9. 169. ¿Cuánto, disculpa? 169. Sí, ajá. Bien, dale, gracias. ¿Y cuánto nos da 14 al cuadrado? 196. 196. Ya, bien. Entonces, 196. No, tengo que ir más allá. 15, ¿cuánto nos da? 225 creo que es. Sí. 15, perdón, 13, el siguiente primo, no, 14, 15, no, estoy equivocado aquí con estas de acá, estos no me sirven, perdón. El siguiente primo después de 13 es el 17, ¿cuánto da 17 al cuadrado? Por favor. 289. Exactamente. Entonces miren lo que estoy mencionando acá, ¿no? Nuevamente. Entonces, vuelvo otra vez con esta proposición. Entonces, ¿qué nos dice? Esa proposición nos dice es que cada número compuesto, ¿cierto? Un número compuesto n, tiene un factor primo menor que esta cota. El piso, ¿cierto? O la parte entera de raíz de n. Bien. Entonces, nuevamente, ¿cómo lo utilizamos? Si lo tuviera, entonces, primero, si tuviera un factor primo, ¿cierto? Entonces ese número entero n va a ser el factor primo que encontremos, ¿no? Por otro entero. Y esto nos permite reducir sobre quién estamos factorizando. Ya no estamos buscando factores primos sobre n, sino sobre factores primos de un entero menor que n. Bien. Entonces, en este caso de 239, si fuera primo, ¿cierto? Perdón, si fuera compuesto, uno de sus factores primos debe ser 2, 3, 5, 7, 11 o 13, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Por qué no voy con el siguiente número primo que es 17? Pues porque resulta que 17 al cuadrado es 289. Se nos pasó de este 239. Entonces solamente vamos hasta el 13, nada más. Que 13 al cuadrado es 169, ¿no? Listo. ¿Eso qué nos permitió también? Eso nos permite también entonces identificar cuáles son los números primos, ¿cierto? ¿Cuáles son los números primos hasta el 100? ¿Cuál fue el proceso? El proceso es el primer número entero que es 2, tachamos los múltiplos de 2, ¿cierto? Ahí está. El siguiente que es 3, el siguiente el 3 debe ser con seguridad un factor, debe ser primo. Entonces tachamos los múltiplos de 3. Ahí está. El siguiente que es 5, que queda sin tachar, que es primo, tachamos los múltiplos de 5. El siguiente que es 7 y tachamos los múltiplos de 7, ¿no? No voy más allá. No sigo 11 múltiplos de 11, 13 múltiplos de 13, 17 múltiplos de 17. No. La razón, ¿no? La razón es de que el 100, ¿cierto? El 100
tiene un factor primo menor o igual que el piso de raíz de 100, que la parte entera de raíz de 100. Y lo mismo sucede con cualquiera de los otros, con 73, con 53, con 43, con 79, con 77, 89, 97, 91. Lo mismo sucede. Tiene un factor primo menor o igual que el piso, que la, raíz, que la parte entera de la raíz cuadrada de alguno de estos números, ¿no? Entonces solamente me concentro con el 100. Entonces el 100 tiene un factor primo menor o igual que 10. Pues cualquiera de ellos. Entonces, si el 83 fuera un compuesto, por colocar un ejemplo, si el 83 fuera un compuesto, ¿cierto? Uno de estos enteros, 2, 3, 5, 7, debe ser un factor primo de 83. Debería de serlo. Debe de ser. Y ya lo hubiéramos tachado. Entonces el 83 ya lo hubiéramos tachado. Por esa razón, este proceso nos permite asegurar, o esa proposición nos permite asegurar, que todo lo que quedó sin tachar son números primos. El 11 es primo, el 13 es primo, 17, 19, 23, 29, 31, 37, etc. Todos estos que no tenemos sin tachar son números primos. Perdón, aquí me faltó uno sin tachar que ya acabé de mirar. El 7 está sin tachar. También debería de tacharlo, ¿no? ¿Por qué lo debería de tachar? Porque es múltiplo de 7. También debería de tacharlo, ¿no? Que hay un error en la diapositiva. Bien, si hay algún otro que no es número primo, sino que es compuesto, entonces debía haber cometido un error porque debe ser divisor entre 2, 3, 5 o 7. Debe ser un divisor de ellos de acá. Bien, entonces, digamos que esas fueron de las primeras formas de identificar números primos, ¿no? De identificar números primos. Pero pues realmente hoy en día, esto es una manera muy, muy ineficiente. No nos permite determinar cuáles son los números primos menores o iguales que determinada cota. Porque hoy en día se utilizan enteros muy, muy, pero muy grandes. El 100 no es nada, ni el 200, ni el 1000, ni el millón. No es nada. Pero se trabajan hoy con enteros demasiado grandes. Entonces, por esa razón, determinar si un número entero es primo o compuesto es bastante complejo, ¿no? Es bastante complicado. Bien, ¿de acuerdo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Entonces, aquí ya tengo los números primos. Ah, aquí ya el 77 sí lo taché. Sí. Ajá, aquí ya estaba tachado, aquí el 77. Bien, listo. Entonces, esa es una de las primeras, digamos, como características o maneras de determinar números primos, ¿cierto? ¿Cuáles son los primos menores o iguales que un entero? Pero, como les decía, es muy ineficiente. Eh, Continúo con propiedades de los números primos, porque como les decía al principio, en este capítulo que vamos a mirar son curiosidades o características o cosas que se conocen de los números primos, algo que se conoce. Algo más que se conoce es que existen infinitos números primos, ¿no? Que eso es debido a Euclides. La demostración es bastante sencilla y nos va a permitir poder encontrar, digamos, otras propiedades o otras, ¿qué más se conoce de los números primos? ¿En qué consiste la demostración? Cuando por lo general a uno le dicen existen infinitos elementos, infinitas cosas, por lo general siempre las demostraciones van por contradicción. Aquí la he escrito porque es muy corta. Entonces, ¿en qué consiste la demostración? Entonces, en suponer lo contrario, por esa razón, supongamos que existe un número finito de primos y lo voy a etiquetar P sub 1, P sub 2 y P sub n. Y voy a considerar un número entero construido a partir de estos primos. ¿Quién es el número entero? Es el P, CP mayúscula, y va a ser el entero que se obtiene de esta manera, ¿no? La multiplicación de los números primos que ya tenemos, P sub 1, P sub 2 hasta P sub n más 1. Entonces resulta que como estamos suponiendo que existe un número finito de números primos,
¿cierto? Un número finito de números primos. Y este P, ¿cierto? Es compuesto porque este P es distinto de cada uno de los P sub i. Este P es distinto de cada uno de los P sub i. Entonces, ¿qué significa? Que este P es compuesto. Todas estas afirmaciones nos llevan a decir que P es compuesto. P no puede ser primo. Porque si P fuera primo, entonces P debe ser igual a uno de estos primos de acá. P sub 1, P sub 2 y P sub n. ¿No? Bien, porque no hay más. Estamos suponiendo que hay un número finito de números primos. Entonces P es compuesto. Entonces, si P es compuesto, la teoría que nos dice, P debe ser divisible entre uno de esos números primos, ¿no? Uno de sus factores, realmente uno de sus factores primos debe ser uno de ellos. Entonces, ¿qué podemos decir ahí con eso? Como este P mayúscula, ¿cierto? Es divisible entre P sub i, o mejor dicho, o también P sub i es un factor primo de P, eso nos permite obtener esta primera relación, que P sub i divide a P. Pero también el P sub i es uno de los primos, es uno de estos primos que tenemos acá, es uno de P sub 1, P sub 2 hasta P sub n. Entonces, P sub i divide al producto de todos los primos, P sub 1, P sub 2 hasta P sub n. Entonces tenemos dos relaciones. La primera es que este P sub i es un factor de P, es un factor primo de P mayúscula, y la otra es que P sub i divide al producto de todos los primos. ¿Cuáles son todos los primos? Pues son P sub 1, P sub 2 hasta P sub n, porque hemos dicho que hay un número finito. Bien, ¿eso qué nos permite afirmar? Nos permite afirmar esta relación que tenemos acá, ¿no? Esta relación. ¿Por qué? Recuerden esta propiedad, si P divide a A y P divide a B, entonces P divide a cualquier combinación lineal, AX más BY. ¿No? En particular voy a tomar AX igual 1 y Y igual a menos 1. Entonces P divide a menos B. Eso es lo que estoy diciendo acá. P sub i divide este producto, P sub i divide a P, ¿no? Entonces P sub i divide a la resta de los dos. Divide a P menos el producto. Pero resulta que por la forma que tiene P, ven acá arriba, está la forma que tiene P, ¿no? Cuando a P le restamos el producto, entonces ¿qué nos queda? Nos queda 1. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Que este número primo divide ¿a quién? Divide a 1. Y eso es una contradicción. P sub i no puede dividir a 1 porque el P sub i es mayor o igual que 2. Entonces, ahí está la contradicción de la existencia de números primos, ¿no? Y esta demostración fue debida a Euclides. Bien. Otro de los elementos importantes en el conocimiento de los números primos, ¿cierto? Es saber aproximadamente cuántos números primos hay antes de un entero. A esto es lo que se le conoce como el teorema de los números primos. Este teorema de los números primos, entonces, nos permite saber más o menos de un entero, ¿no? Es decir, vamos a definir esta función pi de x. Esta función pi de x, perdón, aquí me falta, esto es cardinalidad. Aquí es cardinalidad, me falta acá. Entonces, esta función pi de x, ¿qué es lo que está contando? ¿No? Está contando cuántos elementos hay en este conjunto. Lo que cuenta es cuántos elementos hay en este conjunto. ¿Quién es este conjunto? Este conjunto son todos los números primos, pero menores o iguales que x. ¿Sí? Números primos menores o iguales que x. Entonces, por ejemplo, si yo digo 10, ¿quién sería pi de 10? O algo más sencillo. ¿Quién sería pi de 2? Voy a comenzar con algo pequeño para explicar un poco lo de la función. Entonces, pi de 2, que esto es 1, ¿cierto? Pi de 3, que esto es 2. Pi de 4, que sigue siendo 2. Pi de 5 ya es 3, porque los números primos menores iguales que 5 son 2, 3 y 5. Pi de 6 sigue siendo 3.
Pide 7 ya es 4. Pide 8 sigue siendo 4. Pide 9. 4 también, los números primos menores o iguales que 9. Siguen siendo 4. Pide 10. 4 también, ¿no? Entonces esto es lo que cuenta. Entonces pide X, lo que cuenta son cuántos primos hay menores o iguales que X. Bien. Entonces uno de los teoremas bien importantes en teoría de números es ese teorema, el teorema de los números primos. ¿Realmente qué dice el teorema? Dice que el límite cuando x tiende a infinito de pi de x sobre, esto es 1, perdón, aquí, de pi de x sobre x sobre log de x es igual a 1. ¿Qué nos dice esto? Este límite lo que nos está diciendo es que pi de x, ¿cierto? Tiene un comportamiento parecido o es muy similar a x sobre log de x, sobre el logaritmo natural de x. Esto, en otras palabras, esto es de comportamiento porque estoy mirando al infinito, ¿no? Es decir, que pi de x y esta otra función x sobre log de x son muy parecidas, se comportan casi igual, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice también? Esto lo que nos está diciendo es que yo puedo calcular aproximadamente esta función. O en otras palabras, puedo calcular aproximadamente cuántos números primos hay menores o iguales que x, ¿no? Este es uno de los teoremas bien importantes en teoría de números. Bien, la demostración no es tan simple como la anterior en Euclides. Esta demostración es bastante sencilla, ¿no? Estos fueron de los primeros inicios en el estudio de los números primos. Pero realmente este nuevo teorema es bastante complejo su demostración. Como lo menciono acá, en este párrafo, no, esto es una conjetura que fue independiente, fue conjeturada independientemente por Gauss en 1792, miren que ya estamos hablando de bastantes años atrás, y por Legendre en 1798, cada uno lo conjeturó por separado. Pero solamente hasta el 86, hasta 1896, miren todo el tiempo que pasó, todos los años, ¿no? Más o menos 100 años, donde sí se halla una primera demostración, ¿no? Una demostración. Y resulta que esa demostración utiliza pura teoría de funciones de variable compleja. Entonces, la teoría de números tiene eso. La teoría de números tiene esa característica de que los problemas o las conjeturas son fáciles de comprender, pero muy difíciles, muy difíciles de poder demostrar. No muy difíciles de demostrar. Bien. Hay otra demostración que es mucho más elemental, ¿cierto? De la dada por Adamar y de la del Valle-Poussin en la demostración fue dada en 1949, ¿cierto? Por Selber y Erdos. Es una demostración más elemental que la anterior, pero sigue siendo aún muy difícil y sigue utilizando análisis complejo, ¿no? Bien. Entonces, esos son dos elementos bien importantes en teoría de números. Casi varios elementos que he mencionado ahí son solamente de cultura general para que ustedes lo conozcan, ¿no? Que existen infinitos números primos y que el número de primos menores o iguales que x lo puedo aproximar con esa función que es x sobre log de x, ¿no? Olvídense del límite. Quiero que ustedes se queden con este resultado, es lo que estoy diciendo acá. Es esto de acá. Y es que el número de primos menores o iguales que x lo puedo aproximar con x sobre log de x. Esa aproximación es cada vez mejor. Esta aproximación que uno haga es cada vez mejor si el valor de x es cada vez más grande. Y el valor de x cada vez más grande, esta aproximación es mucho mejor. Bien. Ahora voy a pasar a seguir hablando de propiedades o características de los números primos, ¿no? Casi digamos que todo este capítulo, lo que se pretende, el objetivo de este capítulo es de que ustedes conozcan algo. La primera parte es fundamental, el teorema fundamental de la aritmética, eso sí lo deben de conocer y manejarlo al derecho y al revés. La razón, porque son uno de los resultados que se enseñan en la secundaria,
¿no? A factorizar un número entero como factores primos. Entonces deben de conocerlo. Lo otro de aquí de acá para adelante, digamos que son, perdón, lo que acabé de mencionar es más de cultura general, de que ustedes conozcan propiedades, curiosidades de los números primos, algo que se conoce. Bien. Entonces, sigo con, digamos, con esas propiedades o curiosidades de los números primos. Se deduce del teorema de Euclides, de la infinitud de los números primos, ¿no? Entonces, ¿qué se conocen los números primos? Cotas. Por ejemplo, el enésimo número primo, ¿no? El enésimo número primo tiene una cota superior, que es esta. 2 elevado a la 2 y elevado a la n-1. Hay cotas. Cada número primo lo puedo determinar. ¿Qué significa el enésimo número primo? Es como enumerarlos, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar aquí un números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Entonces, en este caso, el 2 es el P sub 1, el 3 es el P sub 2, el 5 el P sub 3, 7 P sub 4, 11 P sub 5, P sub 6. Por ejemplo, si yo les dijera, díganme quién es el P14, ¿no? El P14. Con seguridad, ustedes tendrían que ir a una tablita, a la tablita que ya trabajamos hace rato, por ejemplo, ¿no? Es posible que hayan 14 números primos menores iguales que 100. Pero si les digo quién es P sub 200, no se sabe. O peor aún, si yo digo P sub 1.000.000, ¿quién sería el número primo que ocupa la posición 1.000.000? Cada vez que el subíndice sea más grande, es desconocido quién es el número primo, cómo identificar. Pero resulta que el lema de Euclides nos permite dar una primera cota trivial, pero es una cota, ¿no? De ese número primo. Entonces lo tendría que, si quisiera buscar el primo P sub 1.000.000, tendría que ir hasta ¿dónde? Tendría que ir hasta 2 a la 2 a la 999.000. Con seguridad, el primo P sub 1.000.000 debe ser menor o igual que este número acá. Y tendría que buscarlo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, un primer resultado. Bien, y ahorita vamos a hacer la prueba que es bastante sencilla. Corolario, ¿qué sale de este teorema? De este teorema que existen al menos n más 1 primos menores que 2 elevado a la 2 a la n. Otro teorema, algo más que se conoce, que uno puede, este teorema lo que nos dice es que uno puede, en todos los números enteros, si yo los pudiera extender o escribirlos, ¿cierto? Si los pudiera extender o escribirlos, todos los números enteros, entonces yo puedo encontrar huecos tan grandes como yo quiera, ¿cierto? Huecos tan grandes y que ahí no van a haber números primos. Segmentos tan grandes de los números enteros y yo no puedo, ahí no voy a encontrar números primos. Me explico. Supongamos que esta recta de aquí, en esta recta de aquí, yo puedo ubicar todos los números primos. Están ubicados acá, todos los números enteros, desde 2 en adelante. ¿No? Y en esta recta están todos los... Lo que dice este teorema es que en esta recta, dígame la longitud de un segmento, puede ser la longitud sea 10, 20, 30, 1000, 1.000.000. Entonces aquí yo puedo encontrar un segmento, ¿cierto? O un intervalo, llamémoslo así, un intervalo de puros enteros de la longitud que quieran. Si me dan la longitud, yo puedo encontrar un segmento, un intervalo en esta recta, un intervalo, donde en este intervalo no van a haber números primos, sino que en este intervalo hay puros números compuestos, ¿no? Eso es lo que nos dice este teorema. Bien, entonces voy a hacer las demostraciones de ese teorema. El corolario pues sale del teorema y de este teorema 2. Entonces, permítanme
Entonces, demostración del teorema 1. Bien. Entonces, vamos a probarlo por inducción, ¿cierto? Entonces, la demostración demostración se realizará por inducción sobre n. Entonces, el primer caso, para n igual 2. O para n igual 1. Vamos a mirar, ¿cierto? Voy a colocar por acá arriba, que es lo que hay que probar. Hay que probar que p sub n es menor o igual que 2 a la 2 a la n menos 1. Voy a verificar que sea eso. Sí, p sub n menor o igual que 2 a la 2 a la n menos 1. Bien. Entonces, si n vale 1, ¿cierto? Si n vale 1, tendríamos 2 a la 2 a la 1 menos 1. ¿Esto es igual a quién? Esto es igual a 2 a la 2 a la 0. Y esto es igual a 2 a la 1. 2 a la 0 es 1. Y esto claramente es menor o igual que 2, mayor o igual que 2, y P sub y 2 es P sub 1. Entonces P sub 1 cumple la primera condición, cumple la condición. Esta afirmación de acá arriba, esta afirmación se cumple para n igual a 1. Entonces supongamos que la afirmación se cumple para n. Y consideremos el número primo P sub n más 1. Listo. Entonces ya sabemos que para los números primos P sub 1, P sub 2 hasta P sub n se cumple esta desigualdad, ¿cierto? Esta desigualdad. Y hoy queremos probar que esta desigualdad también se cumple para P sub n más 1. Listo. Entonces, de la demostración de la infinitud de los números primos, se tiene que P sub n más 1 es más pequeño que P sub 1 por P sub 2 por P sub n más 1. Ahora, ¿por qué tenemos esta desigualdad? Recuerden que este entero de acá, este es un entero, y este entero lo llamamos P, ¿cierto? ¿Y qué probamos? Lo que probamos es de que este P no puede ser divisible, ¿cierto? No puede ser divisible entre estos, entre los números primos 1, 2 y el n. No puede ser. Porque si lo fuera, si el P fuera divisible por uno de estos, llegamos a la contradicción de que uno de estos dividía ¿a quién? Dividía al 1. Esa fue a la contradicción que llegamos. Entonces, este no puede ser divisible ni P sub 1, ni por P sub 2, ni por P sub n. Entonces, este número entero debe ser divisible por otro número primo, que no es ninguno de estos, ¿no? Debe ser divisible por otro número primo. Es decir, que debe ser divisible o bien por P sub n más 1, o por P sub n más 2, etcétera, 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 ¿no? ¿Eso que nos dice? Entonces que debe ser divisible por otro primo distinto de estos, y pues, de ahí podemos afirmar que entonces el P sub n más 1 debe ser más pequeño que el P, ¿no? Debe ser más pequeño que el P. Si es divisible por este, pues ya está, P sub n más 1 es menor o igual que este de acá. Si es divisible por P sub n más 2, entonces lo que obtenemos es que P sub n más 2 es menor o igual que P,
Y P sub n más 2, por lo que estamos etiquetando o enumerando los números primos, P sub n más 2 es más. O sea que en conclusión, P sub n más 1 es más pequeño que P. Bien. Entonces, de esa demostración, podemos afirmar que el número primo n más 1 es menor o igual que P. Bien. Y aquí vamos a aplicar hipótesis de inducción, ¿cierto? Entonces, por la hipótesis de inducción, se tiene que P sub n más 1, voy a volver a escribir, es menor o igual que P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 por P sub n más 1. Listo. Y este es menor o igual que. Cada uno de estos primos lo voy a acotar con la cota que tenemos, ¿cierto? Entonces P sub 1, entonces va a ser 2 elevado a la 2 a la 1 menos 1. El primero, el P sub 1. Por P sub 2, 2 a la 2 a la 2 menos 1. Para P sub 2. Para P sub 3, por 2 a la 2 a la 3 menos 1. Por el P sub n. 2 a la 2 a la n menos 1. Más 1. Listo. Entonces aquí lo que he hecho es acotar el P sub 1, el P sub 2, P sub 3 y P sub n utilizando la cota. Nada más. Voy a borrar acá arriba. Listo. Entonces veamos. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahí? Tenemos que P sub n más 1 es menor o igual que 2 a la 2 a la 0, que es 1, por 2 por 2 a la 1, por 2 elevado, perdón, a la 2 a la 2, por 2 elevado a la 2 a la n menos 1, más 1. Y esto de aquí, ¿cierto? Lo puedo colocar de esta forma. 2, misma base, suma exponentes, 1 más 2 a la 2, más, etcétera, más 2 elevado a la n menos 1. Y todo esto más 1. Bien. Entonces solamente acá, de este producto de aquí, de este producto, lo que he hecho es misma base, suma exponentes, ¿no? 1, 2, 2 a la 2, hasta 2 a la n menos 1. Bien. Entonces resulta que esto de aquí, esto que tenemos ahí, ¿cierto? Lo podemos expresar de esta manera. Solamente voy a hacerlo aparte. ¿Eso es igual a quién? Eso es igual a 2 a la n menos 1 sobre 2 menos 1. Recuerden, si uno tiene esta suma desde k igual 0 hasta n, de r a la n, r es, sí, un real, r distinto de 1, ¿no? Es la suma de puras potencias de r. Eso es igual a r a la n más 1 menos 1 sobre r menos 1. Por esa razón, por el denominador descartamos el término r igual a 1, ¿no? Eso es los elementos de r a la n forman una sucesión geométrica, ¿no? Y la suma de estos elementos en la sucesión geométrica lo puedo sumar, ¿no? Hay una formulita para encontrar la suma, que es r a la n más 1 menos 1 sobre r menos 1, ¿no? Algunos de pronto lo han de recordar porque uno de estos lo coloqué en uno de los exámenes, ¿no? Esta formulita. O esta formulita también la pueden mirar ustedes, a veces se dan en matemática elemental. Bien, entonces voy a cambiar ese valor. Entonces tenemos, esto es igual
¿cierto? Esto es igual a 2 elevado a la 2 a la n, a ver, menos 1, así. Así lo tenemos. Más 1. Listo, hasta ahí vamos. Permítanme, borro esto y vamos a ubicarnos en qué es lo que tenemos que probar nuevamente. Bien, entonces, ¿qué tenemos que probar? Que esta cota P sub n es menor o igual que 2 elevado a la 2 a la n menos 1, ¿cierto? Si es P sub n más 1, si es P sub n más 1, esto es menor o igual a la n más 1 menos 1. Pero n más 1 menos 1 es n. Aquí tenemos que probar esto acá. Listo. Entonces, aquí tenemos 2 elevado a la 2 a la n menos 1 más 1. Te voy a seguir acotando. Entonces, esta potencia de 2 sigue siendo la misma. 2 a la 2 a la n menos 1. Y el 1 lo voy a acotar. Y voy a acotarlo con esta misma potencia. 2 a la 2 a la n menos 1. Con esa misma potencia. Este 1 de acá lo acotamos con esta misma potencia de 2. Y sigo. Entonces, esto es igual a ¿quién? Entonces tengo, este elemento es el mismo, o sea que tendríamos 2 veces este elemento, 2 a la 2 a la n menos 1. Entonces aquí tendría, este 2 veces sería, lo estamos sumando el mismo 2 veces esta potencia. Aquí tengo un exponente 1, o sea que voy a volver a hacer lo mismo, misma base, sumo exponentes. Un exponente es el 1 del primer 2 y el otro exponente es 2 a la n menos 1. Y de aquí sale entonces, esto es igual a 2 a la 2 a la n. O sea que por lo tanto, voy a borrar aquí. Por lo tanto, P sub n más 1 es menor o igual que 2 a la 2 a la n. Y esto es lo que se quería probar hasta ahí. Esa cota que la probamos utilizando inducción, ¿cierto? Inducción y la demostración del teorema de Euclides de la infinitud de los números primos. Bien. Bien, perfecto. Ahora sí el corolario, ¿no? El corolario que lo voy a explicar por aquí abajo, porque sale inmediatamente lo que tenemos ahí. ¿Qué nos dice esta última cota? ¿No? Voy con esta última cota de aquí. Que el primo n más 1 es menor o igual que 2 a la 2 a la n. Pero resulta que los números primos cumplen según la enumeración que tenemos esto. P sub 1, P sub 2 menor, P1 menor que P sub 2, P sub 2 menor que P sub 3, etcétera. Esto sería menor que P sub n y P sub n menor que P sub n más 1. ¿Cierto? Y P sub n más 2 a la 2 a la n. Entonces está acá. Todos los P son primos. Todos estos P son primos. ¿Cuántos tenemos hasta ahí? Tenemos n más 1 primos. Pero ahora sí, voy con el corolario. ¿Qué nos dice el corolario? Que existen al menos n más 1 primos menores que 2 a la 2 a la n. ¿No? Entonces aquí nos está diciendo esto, aquí ya lo estamos probando. P sub n más 1 es menor o igual que 2 a la 2 a la n, ¿cierto? Y antes de P sub n más 1 hay n primos más. Entonces estamos probando que hay al menos n más 1 primos menores o iguales que 2 a la 2 a la n. Ojo, que hay al menos, porque lo que estamos encontrando ahí es una cota. Es una cota para el primo n más 1. No es una cota para el primo n más 1. No sabemos si esta cota, ¿cierto? Si entre el p sub n más 1, lo que no sabemos es que si entre el p sub n más 1 y esta cota hay más primos. No lo sabemos. Es posible, ¿no? Es posible. Perdón. Aquí tenemos p sub n más 1 en la recta numérica. Y por aquí tenemos la cota que es 2 a la 2 a la n. Entonces, ¿qué tenemos?
es que no sabemos si en este hueco que tenemos aquí, entre P sub n más 1 y 2 a la 2 a la n, hay más primos. Es posible que por aquí esté el P sub n más 2, por ejemplo. Es posible, ¿no? Pero no sabemos. Entonces, con seguridad lo que sabemos es que antes de este número, ¿cierto? Antes de este número, ¿cuántos primos hay al menos? Hay n más 1 primos hay al menos. Si hay más, no lo sabemos. Por esa razón, el colorario, que antes de esa cota hay al menos n más 1 primos. Bien. Voy con la demostración del otro teorema, ¿no? De los huecos que les mencionaba y huecos de números compuestos que pueden haber en la recta numérica. Pues permítanme borro aquí. Bien. Y eso sería demostración del teorema 2. Bien. Realmente esta demostración es bastante corta porque es construir los huecos, ¿no? Entonces, nuevamente, sea acá un entero positivo, vamos a mirar. Sea acá un entero positivo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Lo que tenemos que probar es que existen, voy a volverlo a colocar acá, es que existen K enteros compuestos consecutivos. Existen K enteros compuestos consecutivos. Entonces, la demostración solamente es considerar los enteros K sea mayor o igual que 2, para acá igual no tiene sentido. K mayor o igual que 2, existen dos enteros consecutivos compuestos, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo del valor de K. Entonces, considerar los enteros. Creo que son K más 1 factorial más 2. K más 1 factorial más 3. K más 1 factorial más 4. Etcétera. K más 1 factorial más K más 1. Cada uno de estos enteros, miren, este es un entero que es K más 1 factorial más 2. Este será el segundo entero. Voy a colocarlo como N1, N2, N3. Y esto sería el entero K, N sub K, ¿no? Cada uno de ellos, ¿cómo lo construimos? Es utilizando las fórmulas que tengo acá, ¿no? K más 1 factorial más 2 para el primero. K más 1 factorial más 3 para el segundo. K más 1 factorial más 4 para el tercero, etc. Bien. ¿Cuántos enteros tenemos? Tenemos K enteros, ¿no? Y cada uno es consecutivo, ¿cierto? Observe que el n sub i, ¿cierto? Es tomar el anterior, n sub i más menos 1, y sumarle 1. Por ejemplo, el n sub 2 sería el n sub 1 es n sub 2 más 1. Entonces, cada uno de ellos son consecutivos. Entonces, se tienen K enteros consecutivos. K enteros consecutivos. Lo que tenemos que mirar es que son compuestos. Además, el n sub i, ¿cierto? ¿Quién es el n sub i? El n sub i es K más 1 factorial más i menos 1. Más i menos 1, no, más i más 1, perdón. Aquí más i más 1. Ajá, más i más 1. Bien, con el i variando entre 1 y k. Entonces miren que cada uno de estos
es de esta forma, k más 1 factorial más i más 1. Por ejemplo, el n3 es k más 1 factorial más 4, que sería el i más 1. El nk, k más 1 factorial más k más 1, que es el índice más 1, el subíndice más 1. Listo. Entonces resulta que esto lo puedo expresar de esta manera. Esto sería i más 1 por un entero, ¿cierto? Donde n es un entero positivo. Es decir, ¿por qué razón? Resulta que aquí en k más 1 factorial, ¿cierto? Voy a escribirlo aquí por separado. K más 1 factorial va a ser 1 por 2, etcétera, por aquí está el i, y sigue el i más 1, por, etcétera, por k más 1. Es decir, el i más 1 es uno de estos factores en k más 1 factorial. Entonces puedo factorizarlo. No puedo factorizar el i más 1. Entonces, ¿quién sería el i más 1? Perdón, factorizamos i más 1 de k más 1 factorial y este i más 1 de aquí más 1. Es decir, que este n de acá, este n es como tener k más 1 factorial dividido en... Esto sería el n. Y esto es un entero. Sigue siendo un entero. ¿Eso qué nos dice? Listo, voy a borrar aquí. Eso nos dice entonces, tiene un factor, ¿cierto? Es entero, n sub i, tiene un factor o un divisor distinto del trivial del 1, distinto del 1 y de él mismo, él es compuesto. De ahí que, n sub i es compuesto. Y con eso termina la prueba, ¿no? Entonces tenemos, para cualquier entero k, es posible encontrar, ¿no? Cualquier entero k mayor o igual que 2, es k enteros que sean consecutivos y que sean compuestos. Permíteme borrar aquí ya, solamente con una observación o nuevamente explicando un poco lo que dice este resultado, ¿no? Un poco lo que dice este resultado. ¿Cierto? Y me dan un entero k. Me dicen k igual 100, k igual 200, k igual 1000, el que sea. Entonces, ¿qué nos dice el resultado? Es que para el entero k que ustedes le den, ¿cierto? Uno puede encontrar en la recta numérica, yo puedo decir, para k igual 100, aquí está este intervalo. Para k igual 200, aquí puedo encontrar este intervalo. Entonces, puedo encontrar un intervalo, ¿no? Un intervalo donde aquí hay k enteros consecutivos. Enteros consecutivos. En este intervalo. Aquí hay puros enteros consecutivos. Pero resulta que en este intervalo, dentro del intervalo, no hay números primos. No hay primos acá. Visto de otra manera también. También nos está diciendo que en la recta numérica hay huecos tan grandes, pero tan grandes, y que no van a haber números primos. Hay huecos muy grandes y ahí no hay primos. No hay números primos. Entonces miren que esto es algo, digamos, como todavía desconcertante, porque si queremos determinar los números primos, estudiarlos, analizarlos, determinar fácilmente cuándo un entero es primo o es compuesto, ¿cierto? Encontrar inclusive de pronto una fórmula que me diga, con esta fórmula puedo encontrar números primos, ¿no? Esta fórmula me permite encontrar números primos, pero esto nos está diciendo, es complicado porque en la recta numérica hay huecos tan grandes donde no hay números primos ahí metidos, no los hay, ¿no? Y por esa razón es que es tan complicado hoy en día estudiarlos, es muy difícil estudiarlos, se necesitan teorías bastantes complejas. Bien, chicos, voy a dejar hasta ahí,
hasta aquí voy a dejar. Entonces detengo la presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda que tengan? Bien, perfecto. Entonces voy a detener la grabación.